váyase al capítulo 10 de Hebreos y vamos a estar leyendo del verso 26 hasta el verso 39. Es un pasaje, es uno de los pasajes difíciles que hay. Porque siempre tratamos de estar animados, siempre tratamos de buscar, ¿verdad? Que sí, ok, Señor, algo para animarnos. Pero creo que dentro de las dificultades y también a veces quizá, ¿verdad? De los pasajes que encontramos que parece que son oscuros, o mejor dicho, que parece que son deprimentes, podemos animarnos en ello. Podemos encontrar algo en lo cual nos ayude a decir, ok, si ese es el futuro, yo no quiero llegar ahí. ¿Verdad que sí? Vamos a leer ahí. Si es posible para usted, le voy a pedir que se ponga de pie de los versos 10, 26 hasta el verso 39. Dice la escritura así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Por una parte, fueron hechos espectáculo público, con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También se compadecieron de los presos y con gozo padecieron al ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. No desechen pues su confianza, la cual tienen en gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Padre, te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que podamos, Señor, ver el futuro que tenemos, Señor, y que la expectativa que tenemos, la esperanza que tenemos de tu oportuno regreso sea lo que nos lleva, Señor, a mantenernos fieles, firmes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante, ¿verdad? Durante la semana estaba pensando, ¿cómo puedo titular este estudio? La semana pasada, ¿verdad? Fue algo positivo en el cual 3 cosas positivas en las cuales crecemos cuando nos damos cuenta de dónde nos encontramos en el llamado que tenemos en el Señor, ¿verdad que sí? Pero ahora, y la semana pasada les dije que venía algo negativo, y viene negativo en el sentido que presenta un estado en el cual algunas personas se van a encontrar. Y quizá usted diga, pero entonces si nosotros no nos vamos a encontrar ahí, ¿por qué tenemos que escuchar esto? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? A veces yo me recuerdo que estaba con mis padres y cuando veían mis padres a mis amigos o a los conocidos, a los vecinos que andaban haciendo desastre y medio, recuerdo que siempre me decía, si algún día tú andas así, tú vas a ver la que te espera. ¿Alguna vez escuchó eso? Quizá usted lo ha dicho, ¿verdad que sí? Déjeme decirle algo, yo fui peor que mis amigos y mis padres no hicieron nada. Y muchas veces somos así, ¿no cree? Pero en el Señor no es lo mismo. No es que Dios quiere poner ese gran temor en nosotros para que usted y yo digamos, oh no, no voy a hacer nada. Porque muchas veces esa es la razón por la cual como hijos muchas veces obedecemos, ¿verdad que sí?
Le tenemos miedo a nuestros padres y no lo hacemos porque no queremos hacer nada malo, simplemente que no queremos hacer nada malo por el gran miedo, porque no es temor, es un miedo, un pavor que tenemos, ¿verdad que sí? Entonces decimos, no, no voy a hacer eso. Pero lo que Dios quiere que usted y yo veamos es el futuro de aquellos que van a morir sin Cristo Jesús, el futuro de aquellos que rechazan la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, el futuro de aquellos que quizá un tiempo vieron la gracia de Dios en sus vidas y después dijeron, ¿sabes qué? Esto no es algo que yo quiero continuar. No lo hace para que usted y yo nos muramos de pavor y digamos, oh no, yo no voy a hacer eso, sino que al contrario lo hace para que en nosotros se despierte la gracia, la misericordia, pero también la urgencia de poner en práctica lo que dijo anteriormente en los versos 24, ¿se acuerda? 24 y 25, cuando leímos consideremos los unos a los otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque eso es lo que está haciendo este escritor. Le está hablando a judíos que estaban pasando por dificultades. Le está hablando a judíos que estaban luchando con las dudas de que si volvían otra vez al judaísmo, de que si volvían otra vez a observar la ley, de que si continuaban en las tradiciones de sus familias. Y dígame, ¿no es eso la gran batalla que nosotros tenemos muchas veces? La batalla en la cual a veces usted y yo llega a tener esa relación con nuestro Cristo Jesús y después viene nuestra familia, ¿verdad que sí? Yo le he contado, mi madre cuando me ve, ella viene y la verdad ella no es cristiana. Y siempre me habla de sus tradiciones, ¿verdad que sí? De sus santos y de su virgen, y me agarra y me dice, yo sé que tú crees en Dios, incluso hasta tú dices que eres pastor, pero ven, yo sé que necesitas la bendición de la virgen y cosas así, ¿me entiende? O qué tal cuando viene su familia y le dice, ay, es que necesito que seas mi compadre y que lleves a bautizar y la primera comunión y todas esas cosas. Algunos de ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Verdad que sí? Pero nosotros que hemos crecido en ese ambiente sabemos de dónde hemos salido. Incluso, ¿sabe? Recuerdo que un tiempo mi madre, cuando se enteró que era cristiano, dijo, ay, hubiera preferido que continuara de borracho en lugar de que hubiera cambiado de religión. Porque piensan que las tradiciones, ¿verdad que sí? Son importantes. Pero es muy interesante, ¿sabe? Después de todos los años que he tenido la oportunidad de hablarle a mi madre de lo que Dios puede hacer en su vida, la semana pasada la tenían que operar. Y recuerdo que estaba recibiendo llamadas y no reconocía el número. Y usted sabe, a veces cuando no reconoce el número dice, ay, que deje el mensaje. Y no me dejaron mensaje hasta que al final contesté. Era una de mis cuñadas que me estaba diciendo, tu mamá está terca que quiere hablar contigo. Le digo, ok, ¿qué pasó? Ya me explicaron, la van a operar, esto es lo que va a pasar. Y me dice mi mamá, pero yo quiero hablar contigo porque yo sé que a ti Dios te escucha. Eso tienes que pedirle a Dios por mí, que todo salga bien. Se da cuenta cómo hay en nosotros esas cosas, ¿no? Y no es porque Dios a mí me escucha, Dios escucha a sus hijos, ¿verdad que sí? Pero es simplemente que tenemos que darnos cuenta que Dios quiere despertar en nosotros esa misericordia. Para que cuando vemos a las personas que se están alejando o que no se han acercado a Jesús, podamos decir, wow, esto es lo que necesita. O que quizá cuando en usted y en mí vienen las dudas, cuando estamos pasando por dificultades, porque todos vamos a pasar por dificultades. Y todos y cada uno de nosotros vamos a pasar o hemos pasado, ¿sabe? Por un tiempo en el cual dudamos. Yo recuerdo, y no le estoy hablando de hace muchísimos años, no, a veces durante el transcurso de mi vida cristiana, ¿realmente será verdad esto? ¿Realmente será verdad esto que va a suceder?
¿Está de acuerdo conmigo? ¿O nunca ha pasado usted por dudas? Todos pasamos por eso, ¿verdad que sí? Pero es ahí donde tenemos que ver el futuro y decir, ok, Señor, tú me has traído hasta aquí. Los judíos que estaban leyendo estas cartas, como le digo, estaban pensando, seguiré en el cristianismo, el judaísmo, y el escritor viene y le dice, no, 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 mira, esto es lo que va a pasar. Y en el verso ahí 26, ¿verdad que sí? Comienza diciéndoles una advertencia para que ellos entiendan qué es lo que Dios espera de nosotros. Aunque hay desacuerdo, ¿verdad que sí? En cómo interpretar este pasaje, solamente lo vamos a ver de esta manera, en la cual el Señor quiere que sepamos que si usted y yo realmente hemos hecho una profesión de fe, lo pone de esta manera. Aquellos que somos cristianos, vamos a continuar pecando, pero ya no lo hacemos de una manera deliberada. Déjeme preguntarle algo bien simple. ¿Se acuerda usted cómo planeaba cómo pecar? No me diga que no, ¿ok? Porque yo sé que sí lo ha hecho. Porque todos somos así, ¿verdad? Planeamos nuestro pecado muchas veces, o por lo menos cometemos nuestro pecado y después planeamos cómo cubrirlo y cómo salir de eso, ¿verdad que sí? Y estamos en eso siempre. Pero dice aquí, comienza diciéndoles, si tú has hecho esta profesión de fe, dice, tú ya has recibido el conocimiento de la verdad. Y cuando uno recibe el conocimiento de la verdad y tenemos esa verdad en nuestro corazón, la verdad es que no necesitamos que nos estén diciendo que estamos mal. Yo me he dado cuenta, yo sé cuando estoy mal, el problema es que no lo quiero aceptar. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo sé que estoy mal y estoy ahí. Y no es como cuando usted y yo entramos en discusión con alguien y nos confrontan y le queremos dar vuelta y bailamos alrededor del asunto, ¿verdad? Pero al final no queremos reconocer que estamos mal. Reconocemos, sabemos que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque la verdad es de nosotros, porque la luz de Cristo Jesús nos alumbra nuestro pecado. Y es ahí donde viene, ¿verdad que sí? Dice, hey, todavía podemos caer, todavía podemos fallar, pero podemos confesar nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos? Déjeme decirle, ¿qué pasa con aquellos que conocen la verdad, han experimentado la luz y luego después dicen, ¿sabes qué? Voy a romper con todo esto. Ahora, Dios siempre está dispuesto a perdonar, ¿verdad que sí? Dios quiere perdonar a toda persona, de aquellos que vienen y se arrepienten de sus pecados, pero aquí el escritor les está hablando de aquellos que deciden no regresar. Aquellos que se les presentan, ¿verdad que sí? Podemos decir todas las evidencias y aún así dicen, no, ya, yo no quiero nada. Y vea que no nada más que dice, ¿verdad? Que son aquellos que ya dejan de ir a la iglesia. O aquellos que ya no leen su Biblia, porque muchas veces nos da esa condenación, ¿verdad que sí? Yo le he dicho a la persona que a mí me discipuló al principio, me dijo que los cristianos tenían que leer su Biblia 2 horas y orar por una. Y por un tiempo, cuando no leía mi Biblia por 2 horas durante el día, me sentía mal, condenado. Quizá ya no soy cristiano. Hoy en día usted y yo a veces nos pasamos hasta una semana sin siquiera abrir nuestra Biblia, ¿verdad que sí? Cuando la abrimos ya está llena de telarañas, ¿verdad que sí? Y no nos sentimos mal. Ahora, que no está bien que hagamos eso, claro que no, que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, claro que sí. Pero dice aquí, no es nada más eso, sino que dice, son personas que han hecho todo lo posible por alejarse de la ley. De la gracia de Dios y ya no están obedeciendo. Les dice a ellos de la ley, a nosotros es la gracia. Y vea, dice, lo que les espera a ellos es solamente juicio y fuego. Usted y yo tenemos otra esperanza, ¿verdad que sí? Usted y yo tenemos la esperanza de que vamos a estar en la presencia de Dios, que vamos a disfrutar una vida eterna en Él. Pero dice a estas personas, dice, Dios ama a la gente. Y el propósito de Dios, como dijo en Tito, es que todo el mundo llegue a la salvación, ¿verdad que sí?
pero no puede obligarnos Dios a que seamos salvos. Entonces dice, si ellos no quieren aceptar mi regalo que les doy de la gracia de Dios, van a sufrir las consecuencias. Porque toda decisión que usted y yo tomamos y toda acción tiene consecuencias, ¿verdad que sí? Ahora, es ahí donde viene lo que muchas personas, quizá a usted le han preguntado, no, si Dios es tan bueno, ¿por qué nos va a castigar? ¿Verdad que sí? ¿Alguien le ha preguntado eso? Le va a castigar porque está feo, dígale. No, no se crea, ¿ok? No. Lo que pasa, déjeme decirle algo. Dios es tan bueno que quiere que todo el mundo sea salvo. Pero Dios es tan sabio que nos da libertad. Dios nos ama tanto que nos da libertad de escoger, libre albedrío, voluntad propia. Y no es que lo va a castigar a usted, pero simplemente que ese es el resultado de su decisión y de la acción que usted está cometiendo. Dios es justo, Dios es santo y por ende tiene que castigar el pecado. Ahora, Él proveyó, ¿verdad que sí? El sacrificio de su Hijo para que usted y yo no tengamos que recibir el castigo. Pero si usted no quiere recibir la provisión de Dios, usted tiene que sufrir el castigo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice eso es lo que espera a estas personas. Y lo regresa a ellos a hablarles, dice, al que ha desechado la ley. En el verso 28 les habla directamente a aquellos. Y es interesante, ¿sabe? Porque en el libro de Números les habla, en el número de Deuteronomio, también en el capítulo 17, les habla que aquellos que rompían la ley, ¿verdad que sí? Y adoraban a otros, a dioses, iban a ser apedreados. Iban a ser muertos sin misericordia. Tenemos ejemplos, ¿sabe? La rebelión que de Coré en contra de Moisés. ¿Sabe qué es interesante? Si usted lee ese capítulo, en el capítulo anterior da dos ejemplos de personas en las cuales ellos, ¿verdad que sí? Desobedecieron y fueron apedreados. Y luego después viene la rebelión de Coré. Y la rebelión de Coré es solamente este hombre se rebeló contra los mandamientos de Dios y la tierra se abrió y se los tragó. Y antes pensaba, ¿qué tal que un día sucediera eso? ¿Qué tal que un día al que desobedezca al pastor se lo trague la tierra? No tendríamos iglesia, ¿verdad que no? Pero vemos, ¿verdad que sí? Que Dios tiene misericordia. Dice, pero les da a ellos algo muy interesante. Dice, esto es lo que la ley decía. Pero les dice, tiene que haber 2 o 3 testigos. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque no podemos traer acusaciones en contra de las personas solamente. No podemos decir, oh, yo creo que esta persona, y me da pena porque a veces hay personas que lo hacen muy espiritual, ¿verdad que sí? A veces han venido personas y dicen, pastor, mire, yo no sé, pero usted ore, pero a mí se me hace que esa persona anda mal. Y tienes evidencias. No, pero es que yo he estado orando o es que me dijeron, no, pero tiene evidencias. No, si usted no tiene evidencias y está hablando de una persona, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Aquí es participación, ¿ok? ¿Cómo se llama? Otra vez. Chismosos, ¿verdad que sí? Eso es, ¿sabe? Entonces por eso lo pone, dice, ok, si hay evidencia de que esta persona está haciendo así, y la razón que se pide esa evidencia es porque déjeme decirle, después no podemos usted y yo decir, oh, es que yo no sabía. Oh, es que yo, no, hay evidencia de eso. El verso 29 les habla bien claro y les dice, si eso hace el castigo por la ley, y recuerda que la ley, la razón que dice, si esto les pasa a aquellos que desobedecían la ley, la razón que les dice esto a los judíos es porque recuerda que ya presentó a Jesús como superior a la ley.
ya presentó y dijo que la ley era solamente una figura de lo que había de venir. Entonces dice, si eso hicieron con lo que era solamente figurativo, con lo que era menor al Hijo de Dios, imagínense qué va a pasar con lo que hicieron esto a los hijos de Dios. Con los que hicieron esto al Hijo de Dios. Vamos a ponerlo bien práctico para nosotros hoy en día. Supongamos que usted está cuidando a dos niños. Uno es su hijo y otro quizá es su vecino. Lo quiere mucho, sí, pero alguien viene y le pega a su vecino. Lo castiga, lo maltrata. Usted se va a enojar, ¿verdad que sí? Y quizá lo va a defender. Pero ¿qué va a pasar cuando alguien toque a su hijo? Algunas mamás yo las he visto. Pobrecitos, ¿verdad que sí? Al que haga algo. ¿Verdad que sí? Salen las uñas, las garras y todo lo demás, ¿verdad que sí? Y es una transformación, ¿verdad que sí? Wow. Y eso solamente era algo básico, ¿verdad? Algo que se puede remediar, pero dice aquí, si eso hicieron con lo que era menor, ¿qué esperan que va a pasar? Pero vea que no nada más alguien que habló algo, que dijo algo, sino que dice, al que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y el cual ha ultrajado al Espíritu de gracia. Se ha ido al extremo, ¿verdad que sí? Me pregunta algo, ¿alguna vez usted ha escuchado hablar de Billy Graham? ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de Billy Graham? La mayoría, ¿verdad que sí? Es un hombre reconocido internacionalmente. Él hacía las grandes cruzadas, lo que ahora es Harvest. Antes las cruzadas de Billy Graham eran lo máximo, ¿verdad que sí? ¿Sabe usted que este hombre en las décadas que tuvo como evangelista, había personas que cada año lo investigaban porque querían encontrar errores en sus finanzas de la organización? Querían encontrar cómo hablar mal de él. Incluso muchas veces venían mujeres que le decían, oh, Billy Graham, podemos tomarnos una foto contigo. Y justo cuando iban a tomar la foto lo querían besar y cosas así, ¿sabe? Algo querían encontrar para hacer escándalo. Nunca le encontraron nada. Fue un hombre bien transparente. Todo el mundo lo conoce. ¿Sabe qué? ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar de un hombre muy interesante que se llamaba Chuck Templeton? Chuck Templeton era amigo de Billy Graham. Incluso Chuck Templeton le enseñó a predicar a Billy Graham. Y muchos pensaban que él iba a ser, incluso que, mejor dicho, era mejor predicador que Billy Graham. Pero Chuck Templeton empezó a cuestionar si las escrituras eran verdad. Y poco a poco se fue alejando hasta que al final, déjeme decirle algo, completamente empezó a escribir cosas en contra del cristianismo y de la verdad de Dios. Ahora, hoy en día hay personas así. Y quizá usted y yo los hemos conocido, ¿verdad que sí? Que un tiempo tuvieron esa experiencia de fe en Cristo Jesús y la experimentaron la gracia y después se han alejado y empiezan a hablar mal y empiezan a hablar barbaridades, ¿verdad que sí? En contra de Cristo Jesús. ¿Sabe otra cosa? En esos tiempos, ¿sabe? Cuando en Japón estaban haciendo todos los cambios, en China estaba pasando la influencia del comunismo. ¿Sabe cómo descubrían a los cristianos en esas iglesias que están escondidas? En China lo que hacían es que ponían un crucifijo en el suelo. Y cuando llegaban a una aldea, hacían que la gente pasara por el crucifijo y se orinara en él. Y aquellos que no lo querían hacer, eran a los que mataban. La idea era esta: aquellos que no quieren ofender a Dios son los que creen en Dios. Y aquellos que no les importa, hacen lo que quieran. Hoy en día tenemos ese problema, ¿no cree? ¿Cómo es que nos damos cuenta si una persona, verdad que sí está buscando agradar a Dios?
busca cómo no avergonzarlo, busca cómo no traer razones, motivos para que las personas que no conocen a Dios nos vean y nos digan, si estos son los cristianos, están peor que yo. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo en el Evangelio de Juan a sus discípulos, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se muerden uno a los otros. Dice la Escritura así, ¿no? En que hablan mal unos de los otros. ¿No? ¿Qué dice? En que se aman los unos a los otros. Qué interesante, ¿no cree? Porque ese es el atractivo que tenían. Le dice, hey, y tenemos esta seguridad. Y yo creo que en el verso 30, él está contrarrestando algo que hoy en día está bien prevalecente, ¿sabe? En el cual muchas personas dicen, Jesucristo va a venir, Jesucristo va a venir. Eso han dicho desde los 2000 años, ¿verdad que sí? Y ve, hasta ahorita no ha venido. Estoy seguro que usted ha encontrado con esas personas, ¿verdad que sí? O quizá usted y yo hemos pensado eso. Oh, Dios no hace nada. Mira, ¿verdad que sí? Aquel hace esto y eso y le va bien de cualquier manera. Y pasa esto, pasa que Dios no hace nada. Y el escritor dice, no, no, no. Todo tiene su tiempo. Va a llegar el tiempo en el cual todos y cada uno de nosotros vamos a tener que estar delante de Dios. Algunos vamos a estar como nuestro Dios recompensador y aquellos van a estar como Dios el juez. Y la expresión que utiliza en el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. A veces podemos pensar o podemos creer que Dios es solamente como algunas personas dicen, esos abuelitos que les dan todo a los niños, ¿verdad que sí? O pensamos que Dios tiene que ser como un Santa Claus, todo lo que le pidamos nos tiene que dar y todo va a estar bien, y no, ¿verdad que sí? Pero dice, no, 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 Dios es Dios bueno, Dios es justo, Dios es santo, por ende tiene que castigar el pecado. ¿Cuándo lo va a hacer? Dice, bueno, tenemos que tener esa experiencia, esa esperanza, perdón, mejor dicho, de que si Dios salvó a aquellos y esto les está preparando para lo que va a hablar después en el verso, en el capítulo siguiente, les está hablando y le dice, hey, traigan a la memoria a aquellos, ¿verdad que sí? Que en el pasado sufrieron dificultades y que Dios estuvo con ellos. Soportaron con gran conflicto, soportaron grandes dificultades, tribulaciones, dice, pero estuvieron firmes. El verso 33, por una parte fueron hechos espectáculos en público con reproches y tribulaciones, por otra parte fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. Póngase a pensar en esto. Ese es el futuro de las personas que no tienen a Cristo Jesús, y nosotros tenemos un futuro asegurado en el cual tenemos plena confianza de que si Dios salvó a las personas del pasado, también lo va a hacer con nosotros. De que si Dios estuvo con ellos, también va a estar con usted. Póngase a pensar en Esteban, el primer mártir de la iglesia. Cuando estaba ahí siendo apedreado, ¿qué fue lo que levantó sus ojos y dijo, veo al Hijo del Hombre ahí esperándome? Esa es mi versión, ¿verdad que sí? Pero eso es lo que quiso decir, ¿sabe? Por eso se mantuvo. Por eso Pablo también decía, yo estoy esperando. Dijo, y mejor para mí sería estar en la presencia de Cristo Jesús, pero por ustedes, le dice a los corintios, ¿verdad? Cabezones, tengo que estar aquí, les dice. Esa es mi versión, ¿verdad que sí? Pero Pablo dice, yo quiero estar allá. Pero póngase a pensar. Eso nos ayuda a mí y a usted para que cuando pensamos en rendirnos, pensamos en que quizá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos? Dice, déjeme decirle, hubo estas personas que sufrieron. No sé si usted ha leído la historia o parte de la historia de la iglesia primitiva. Simplemente, sabe, unos años después, el Imperio Romano
cómo trató a los creyentes. Se cuenta que el emperador Nerón, ¿sabe? Colgaba a los cristianos en sus jardines y luego les prendía fuego para alumbrar las fiestas que tenía. O se los llevaban a los coliseos, ¿sabe? Donde ponían niños, mujeres y hombres y después soltaban leones hambrientos para espectáculo de la gente. Usted dice, oh, eso pasó hace tiempo. No, déjeme decirle, pasa hoy en día. ¿Sabe usted que hay países en los cuales si usted acepta a Cristo Jesús, puede perder toda su familia, incluso puede perder todo lo que tiene, puede perder hasta su vida? Y sin embargo, ¿sabe que esas iglesias en China y en el Medio Oriente tienen los creyentes más fuertes que hay en todo el mundo? Porque saben el riesgo que tienen. En cambio, nosotros aquí nos hemos hecho tan cómodos, ¿verdad que sí? Tenemos todas las comodidades. Nadie nos persigue. ¿Verdad que no? Usted puede traer su Biblia, hablar de Cristo Jesús. Nadie le va a hacer nada. Tantas distracciones que tenemos, ¿verdad que sí? Tantas distracciones. Y sin embargo, dice, hey, cuando pasan por dificultades piensan, hay personas que pasaron por eso mismo y Dios estuvo con ellos. Dios los mantuvo firme. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en las Escrituras es la vida de José y la vida de Daniel. Y cómo ellos se mantuvieron firmes. Cómo ellos, a pesar de que eran jovencitos, que estaban envueltos en culturas en las cuales estaban de lo más paganas posible, sin embargo ellos se mantuvieron firmes. Y no fue fácil para ellos. Como no es fácil hoy en día, quizá para usted y para mí. No es fácil, sabe, para que usted también piense, para los jóvenes hoy en día. Porque tenemos que empezar a darles a los jóvenes esa manera de ver el mundo, sabe, desde un punto como Dios lo ve. Tenemos que quitarnos de la mentalidad, usted y yo como padres, o mejor dicho, como adultos, de que no queremos que nuestros hijos sufran, de que no queremos que les pase esto. Van a pasar por tiempos de dificultad, pero ¿cómo van a reaccionar a ello? Le van a echar la culpa a Dios. O usted va a poder venir y por la forma en como usted y yo hemos venido, poder decirle, ¿sabes qué, mi hijo? Es verdad. La vida no es justa. Es verdad que es difícil, pero Dios es bueno y Él continúa en el trono. Y va a poder llorar y yo voy a poder llorar con ellos y decirle, también me siento así, pero vamos a confiar en Dios, porque Él tiene la última palabra. Es ahí donde viene la compasión, ¿sabe? En el verso 34 dice, porque también, ¿verdad que sí? Se compadecieron de los presos y con gozo padecieron al ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. Wow. Es ahí donde viene la compasión por aquellos que están sufriendo, ¿sabe? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo reacciona usted cuando se entera que alguien está sufriendo? Le voy a decir cuál fue mi reacción por mucho tiempo. Cuando alguien venía y me contaba, ay, sabes que esta persona está pasando por esta dificultad, y yo me ponía a pensar y decía, a lo mejor se lo merecen por lo que han hecho. Bien misericordioso el pastor, ¿verdad que sí? Ojalá que les vaya mal, muchas veces decía. Cuando me decían, no, esta persona, ojalá que les vaya mal. Usted nunca ha pensado así, ¿verdad que no? Hasta que llegamos a entender y Dios hace una transformación y dice, hey, tú tuviste compasión. Supongamos que alguien viene, como dice aquí, le dicen, ¿sabes qué tal persona está en la cárcel? ¿Qué es lo primero que dice? Pues lo que andaba haciendo, ¿verdad que sí? Se merece eso. Oye, qué pena, ¿verdad que sí? Es verdad, lo alcanzó su pecado, pero
tener esa compasión por esas personas. Porque usted y yo tenemos, dice, una esperanza superior, tenemos algo superior. Yo me pongo a pensar, no, la mayoría de nosotros, ¿sabe? Que vivimos en este país, que estamos en esta sociedad, la verdad que estamos mucho mejor que la mayoría del mundo. ¿Tiene usted $20 en su bolsillo? Usted dice, no, no tengo, pero tiene acceso, ¿verdad que sí? A dinero, quizá electrónicamente por su tarjeta y todo, pero tiene, ¿verdad que sí? La oportunidad de gastar por lo menos $20 hoy en día, y $20 mañana, y $20 diarios. ¿Sabe usted que en muchos países ese es el salario de una semana de unas personas? Usted está ahorita ya pensando en dónde se va a ir a comer, ¿sí o no? Ya ni me está escuchando a mí. Ya está oliendo, ¿verdad que sí? Los tamales y las hamburguesas o dónde va a ir. ¿Sabe que hay personas que están pensando que no tienen que comer? Y no es porque no hay comida, es simplemente porque no pueden tener que comer. Usted sabe que va a salir de su auto, va a salir al estacionamiento, ahí está su auto, ¿verdad que sí? Y sabe que su auto va a encender y lo va a llevar a donde usted quiere ir. ¿Sabe que hay personas que no tienen ni siquiera eso? Eso solamente es en lo material. Pero ahora tenemos algo superior en lo espiritual. Usted y yo tenemos la seguridad de nuestra relación que hay en Cristo Jesús. Le digo esto porque si empezamos a ver que lo que tenemos es superior y más perdurable, cuando pasemos por dificultades, vamos a decir, ¿sabes qué? Estamos pasando dificultades, pero tengo la esperanza en Cristo Jesús. Él está en control y Él va a estar conmigo para siempre. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Cuando nuestra confianza no está en esa esperanza perdurable que tenemos, en esa posesión, déjeme decirle, viene una dificultad y nos derrumbamos. Viene cualquier cosa, ¿verdad que sí? Ya nos volvemos locos. Ya perdió su trabajo, y no quiere decir que no se preocupe, pero hey, déjeme decirle algo, no tiene que volverse loco. Dios dice que sus hijos van a tener lo que necesitan. Y si usted necesita estar sin trabajo por unos días, quizá necesita. Y cuando tenga necesidad, Dios le va a proveer. Y luego viene la exhortación, dice, no desechen estas cosas, porque tienen una gran recompensa, porque es necesaria la perseverancia, es necesario que nos mantengamos firmes, ¿sabe? ¿Para qué? Para que sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque déjeme decirle, tenemos esa firme esperanza de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y así como vemos las cosas ahorita en estos tiempos, wow, sabemos que está cerca, ¿sabe? Estamos ya más cerca que nada. Ayer estábamos hablando mi esposa y yo y tenemos unos vecinos nuevos y parece que están enfermos, ¿ok? Porque el doctor les recetó marihuana medicinal, ¿ok? Y a veces estábamos ahí y ya no podemos ni abrir las ventanas, ¿sabe? Y me dice Ruth, ¿no puedo llamar a la policía? Le digo, no. ¿Por qué no? Porque están en su casa. Porque es legal lo que están haciendo. Entonces me dice ella, entonces si traen heroína, no puedes tampoco. Nada puedes hacer porque es legal. Y me dijo algo muy interesante. Ya quiero que Dios venga, dice. Así como estamos, hemos llegado al punto de llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Todos hemos visto eso, ¿verdad que sí? Pero nosotros nos podemos mantener firmes hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. Y después de que les da esas exhortaciones y les dice, esto les va a pasar a los que se alejan y esto les espera a aquellos que no, les da este ánimo tremendo en el último verso. Y les dice, pero nosotros no somos, ¿verdad que sí? Dice, los que se esconden, dice,
o los que se vuelven atrás? Yo quisiera que usted y yo, ¿sabe? Fuéramos como los jovencitos que a veces se retan a hacer cosas. Yo no le puedo decir las barbaridades que yo hice cuando estaba pequeño, cuando mis amigos me decían, te reto a hacer eso. Incluso sabe que yo lo he usado con mi hijo cuando estaba pequeño. Cuando a veces no quería comer algo, yo le decía, te reto a ver quién se lo acaba primero. Y se lo comía. Pero las barbaridades que hace uno, ¿verdad que sí? Ahora, déjeme decirle, Pablo, o mejor dicho el escritor, los está retando aquí a usted y a mí. Como diciéndole, a que tú no te vuelves atrás. A que tú vas a tener misericordia de los que fallan. A que tú vas a animar a aquellos que se están alejando. ¿Por qué? Porque nosotros, dice, no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino los que se mantienen firmes. Ese es el reto de hoy en día. ¿Cómo va a responder usted a ese reto? Es el tiempo de responder. ¿Cómo va a responder usted? ¿Cómo voy a responder yo? Mis amigos y yo, ya para terminar, teníamos algo. Cuando alguien retaba a alguien, y si el otro decía, tú me retas, yo te doblo tu reto. Y tienes que hacer esto también tú. ¿Y sabe qué? Barbaridades hicimos. Si el escritor nos está retando a usted y a mí, yo lo doblo reto. No para que haga barbaridades, pero para que crezcamos en la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y nos mantengamos firmes. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, Señor. Padre, que vamos a pasar por dificultades, por tiempos difíciles, Señor, pero que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes. Porque sabemos, Señor, que vamos a vivir, Señor, por la fe, la confianza que tenemos de que tú vas a estar con nosotros. De que tú no nos vas a dejar, de que tú no nos vas a abandonar, Señor. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.